tardes o noches, no importa la hora en que estén viendo este video. Primero que nada queremos presentarnos como el equipo 5, que está conformado por Erika Yaén, Joanny Longoria, Alondra Rivera, Diego Rivera y Anel Romero. Todos somos estudiantes del Colegio de Bachilleres Óscar Ornelas K, plantel número 1, del turno matutino en el grupo 605. Nuestro tema es el racionalismo filosófico y el empirismo inglés, temas repartidos en la materia de filosofía que nos es impartida por el profesor Antonio Salas Mutis. Para poder comenzar a explicar estos dos temas tenemos que conocer primero el concepto de racionalismo y empirismo, para después conocer sus antecedentes, historia y características fundamentales, así como el hecho de saber cómo se aplica a nuestra vida cotidiana y filosóficamente hablando. El racionalismo es la teoría epistemológica que frente al empirismo considera la razón como fuente principal y única base del valor del conocimiento humano en general. Es una actitud de la persona que atribuye a la razón un papel predominante sobre la voluntad o la emoción en cualquier ámbito. Es decir, es la tendencia que reconoce a la razón como única fuente del auténtico conocimiento, por oposición al empirismo, que considera fuente del auténtico conocimiento, por oposición al empirismo, que considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial, es decir, algo que con el simple hecho de sentir o presentir que algo es real, ya tienes la verdad absoluta. A pesar de que esto es imposible teórica y filosóficamente hablando. Y el empirismo, una doctrina psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión o externa, sensación, y que esta es su única base, es decir, es el método o procedimiento que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. En pocas palabras y con un lenguaje más contemporáneo y sencillo de entender, se conoce como empirismo a un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. Se podría dar un ejemplo como el hasta no ver no creer de las cosas. Por eso nace el ateísmo, entre otras creencias. Empezaremos con los antecedentes del racionalismo para poder enfocarnos bien en el tema. La posición epistemológica que ve en el pensamiento, en la razón, fuente principal del conocimiento humano, se llama racionalismo, del latín ratio igual a razón. Según él, un conocimiento solo merece en realidad este nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. Cuando nuestra razón juzga que una cosa tiene que ser así y que no puede ser de otro modo, que tiene que ser así, por tanto, siempre y en todas partes, entonces y solo entonces nos encontramos ante un verdadero conocimiento, en opinión del racionalismo. Un conocimiento semejante se nos presenta, por ejemplo, cuando formulamos el juicio, el todo es mayor que la parte, o todos los cuerpos son externos. En ambos casos, vemos con evidencia que tiene que ser así, que la razón se contradiría a sí misma si quisiera sostener lo contrario. ¿Y por qué tiene que ser así? Es también siempre y en todas partes así. Estos juicios poseen pues una necesidad lógica y una validez universal rigurosa. Cosa muy distinta sucede en cambio con el juicio todos los cuerpos son pesados o el juicio el agua hierve a 100 grados. En este caso solo podemos juzgar que es así, pero no tiene que ser así. En y por sí es perfectamente concebible que el agua hierva a una temperatura inferior o superior. Significa una contradicción interna representarse un cuerpo que no posea peso, pues la nota de peso no está contenida en el concepto de cuerpo. Estos juicios no tienen pues necesidad lógica y asimismo les falta la rigurosa validez universal. Podemos juzgar únicamente que el agua hierve a los 100 grados y que los cuerpos son pesados.
hasta donde hemos podido comprobarlo. Estos son juicios solo válidos, pues dentro de límites determinados. La razón de ello es que en estos juicios nos hallamos atenidos a la experiencia. Esto no ocurre en los juicios primeramente citados. Formulamos el juicio, todos los cuerpos son extensos, representándonos el concepto de cuerpo y descubriendo en la nota de la extensión. Este juicio no se funda pues en ninguna experiencia, sino en el pensamiento. Resulta, por lo tanto, que los juicios fundados en el pensamiento, los juicios procedentes de la razón, poseen necesidad lógica y validez universal. Los demás, por el contrario, no, todo verdadero. Conocimiento se funda según esto, así concluye el racionalismo en el pensamiento. Es por ende la verdadera fuente y base del conocimiento humano. Una forma determinada del conocimiento ha servido evidentemente de modelo a la interpretación racionalista del conocimiento. No es difícil decir cuál es el conocimiento matemático. Este es en efecto un conocimiento predominante, conceptual y deductivo. En la geometría, por ejemplo, todos los conocimientos se derivan de algunos conceptos y axiomas supremos. El pensamiento impera con absoluta independencia de toda experiencia, siguiendo solo sus propias leyes. Todos los juicios que formula se distinguen y además por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. Pues bien, cuando se interpreta y concibe todo el conocimiento humano con arreglo a esta forma del conocimiento, se llega al racionalismo en esta. Una importante razón explicativa del origen del racionalismo, según veremos tan pronto como consideremos de cerca la historia del mismo. Esta historia revela que casi todos los representantes del racionalismo proceden de la matemática. La forma más antigua del racionalismo se encuentra en Platón. Se halla convencido de que todo el verdadero saber se distingue por las notas de la necesidad lógica y la validez universal. Ahora bien, el mundo de la experiencia se encuentra en un continuo cambio y mudanza. Consiguientemente, no puede procurarnos un verdadero saber. Con los eleáticos, Platón está profundamente penetrado de la idea de que los sentidos no pueden conducirnos nunca a un verdadero. Debemos no es sino una mera opinión. Por ende, si no debemos desesperar de la posibilidad del conocimiento, tiene que haber además del mundo sensible otro suprasensible, del cual saque nuestra conciencia cognoscente sus contenidos. Platón llama a este mundo suprasensible el mundo de las ideas. Este mundo no es meramente un orden lógico, sino a la vez un orden metafísico, un reino de esencias, ideales metafísicas. Este reino se halla en las ideas, en el primer término, en relación con la realidad empírica. Las ideas son solo los modelos de las cosas empíricas, las cuales deben su manera de ser, su peculiar esencia, a su participación en las ideas. Pero el mundo de las ideas se halla en segundo lugar. En relación también, los conceptos por medio de los cuales conocemos las cosas son copias de las ideas, proceden del mundo de las ideas. ¿Cómo es esto posible? Platón responde con su teoría de la anamnesis. Esta teoría dice que todo conocimiento es reminiscencia. El alma ha contemplado las ideas en una existencia preeterna y se acuerda de ellas en ocasión de la percepción sensible. Esta no tiene, pues, la significación de un fundamento del conocimiento espiritual, sino tan solo la significación de un estímulo. La médula de este racionalismo es la teoría de la concepción de las ideas. Podemos llamar a esta forma de racionalismo trascendente. Una forma algo distinta se encuentra en Plotino y San Agustín. El primero coloca el mundo de las ideas en el nous cósmico, o sea, el espíritu del universo. Las ideas ya no son un reino de esencias existentes de por sí, sino el vivo autodespliegue del nous. Nuestro espíritu es una emanación del espíritu cósmico. Entre ambos existe por ende la más íntima conexión metafísica. Como consecuencia, la hipótesis de una contemplación preeterna de las ideas es ahora superflua. El conocimiento tiene lugar simplemente recibiendo el espíritu humano, las ideas del nous, origen metafísico de aquel. Esta recepción es caracterizada por Plotino como una iluminación. La parte racional de nuestra alma es alimentada
iluminada y continuamente desde arriba. Esta idea es recogida y modificada en sentido cristiano por San Agustín. El Dios personal de los cristianos ocupa el lugar del nous. Las ideas se convierten en las ideas creatrices de Dios. El conocimiento tiene lugar siendo el espíritu humano iluminado por Dios. Las verdades y los conceptos supremos son irradiados por Dios a nuestro espíritu. Pero es de observar que San Agustín, sobre todo en sus últimas obras, reconoce junto a este saber fundado en la iluminación divina, otra provincia del saber, cuya fuente es la experiencia. Sin embargo, esta resulta una provincia inferior del saber, y San Agustín es, después, lo mismo que antes, de opinión de que todo saber en sentido propio y riguroso procede de la razón humana o de la iluminación divina. La médula de este racionalismo es, según esto, la teoría de la iluminación divina. Podemos caracterizar con razón esta forma plotiniano-agustiniana del racionalismo como racionalismo teológico. También se dice que las primeras manifestaciones del racionalismo occidental se advierten ya en la filosofía griega. En los presocráticos, sin embargo, el racionalismo clásico no comienza a desarrollarse hasta Sócrates, que distingue rigurosamente entre el saber auténtico, mera opinión y creencia. El conocimiento auténtico se distingue de la mera opinión porque está motivado. Su verdad es asegurada con pruebas. Según Aristóteles, se da auténtico conocimiento cuando se conocen las causas por las que algo es como es. Distingue entre el conocimiento mediato, las conclusiones lógicas deducidas de supuestos primeros, y saber inmediato, conocimiento de la verdad de los primeros principios. El semejante ideal del conocimiento lo representa la geometría euclidiana, donde las preposiciones supremas, axiomas o postulados se deducen lógicamente todas las demás proposiciones. Todas las proposiciones de ese sistema se presentan seguras de su verdad, las primeras por el conocimiento inmediato, las restantes por deducción lógica. Aristóteles, con su concepción, dejó su impronta en la alta escolástica medieval. Tomás de Aquino, en su influjo, puede rastrearse hasta la Edad Moderna, pero el problema básico es y sigue siendo el conocimiento inmediato de las verdades primeras. El racionalismo de la Edad Moderna intenta encontrar una respuesta. A principios del siglo XVII, la mayor parte de la filosofía estaba dominada por la escolástica escrita por teólogos y basada en los escritos de Platón, Aristóteles y escritos de la Iglesia. Esta era el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Descartes argumentó que muchas doctrinas metafísicas escolásticas predominantes carecían de sentido o eran falsas. En definitiva, propuso comenzar la filosofía desde cero. En su obra más importante, Meditaciones metafísicas, intenta precisamente esto, a lo largo de 6 breves ensayos. Trata de deshacerse de todas sus creencias para determinar qué es lo que se sabe con certeza. Encuentra que se puede dudar casi de todo, de la realidad, de Dios, sus recuerdos, la historia, la ciencia e incluso de las matemáticas. Pero no puede dudar de que de hecho está dudando. Él sabe en qué está pensando, incluso si lo que piensa sobre el contenido es falso. Sabe que algo debe existir para estar pensando en eso. A partir de esta base se vuelve a construir su conocimiento. Encuentra que algunas ideas que tiene no pueden haberse generado de él, sino de Dios, y así trata de probar que Dios existe. Luego, trata de probar que Dios no le engañaría sistemáticamente. En esencia, reivindica los métodos ordinarios de la ciencia y el razonamiento como fiables, pero no falsos. El racionalismo es una corriente filosófica europea que posteriormente fue subdividida por los historiadores en 2 bloques antagónicos, racionalismo y empirismo. Comprende todo el siglo XVII y es un largo e intenso epílogo metafísico a los grandes progresos de la ciencia del Renacimiento. En él, la filosofía adapta el paradigma matemático de la geometría y el paradigma experimental de la física, oponiéndose tanto al escepticismo como el formalismo escolástico. Sus características principales son la confianza en el poder de la razón, la postulación de ideas innatas, la utilización del método lógico-matemático para explicar los razonamientos del empírico y confirmarlos cuando ello es posible,
El racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que estos nos pueden engañar. Descartes quería volver a la filosofía un conocimiento científico, por lo tanto darle un método científico, por lo que se basó en las matemáticas que se consideraban como una ciencia exacta. Por eso se dio la tarea de escribir el principio de matematización en su libro Discurso del método, para realizar una investigación filosófica. El método consiste en 4 reglas. La primera regla es la evidencia. La segunda regla es el análisis, que consiste en dividir lo complejo en partes más simples para comprenderlo correctamente. La tercera es la deducción, que permite la operación racional deductiva, el peso de la investigación, para encontrar las verdades complejas a partir de la deducción de las simples. Y por último tenemos la comprobación. Comprobar si lo descubierto a partir de la razón fue conseguido a través de las reglas antes mencionadas. El racionalismo nazistológico ha sido aplicado en otros campos de investigación filosófica. El racionalismo en la ética es la afirmación de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la especie humana y que tales principios morales son evidentes en su facultad racional. El racionalismo en la filosofía de la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos o evidentes en sí y que la revelación es necesaria como el deísmo. Desde finales del siglo XIX, el racionalismo ha jugado un papel antirreligioso en la teología. El término racionalismo tiene un significado muy amplio. En general, llamamos racionalismo a toda posición filosófica que permita el uso de la razón frente a otras instancias como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica, etc. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento del principio supremo es la razón. Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación a otro. El término racionalismo se utiliza comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento del principio supremo es la razón. Junto con ello, cabe ser racionalista en relación con un género de cuestiones y no serlo en relación a otro. El término racionalismo se utiliza comúnmente en la historia de la filosofía para designar una cierta forma de fundamentar el conocimiento. Cabe pensar que el conocimiento descansa de la razón, valora más la razón que los sentidos. Podemos llamar racionalistas a Parménides, Platón y Descartes, y podemos decir que Aristóteles, Santo Tomás y por supuesto Hume tienden al empirismo. Cuando queremos hablar del racionalismo en la vida cotidiana o ejemplos de ellos, podemos decir que todas las acciones son parte de esta forma de pensar. La primera es la razón como el medio de conocimiento. Utiliza la razón y la deducción como el medio para saber la verdad. Yo tengo dudas. Y si tengo dudas es porque pienso, y si pienso es porque existo. Si no existiera no pensaría y no tuviera dudas. La segunda es el engaño de los sentidos. El concepto de engaño de los sentidos corresponde a las falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdad cierta. La tercera son las ideas innatas. Las ideas innatas son aquellas que no necesitan la experiencia para su conocimiento, como Dios, el miedo, el sueño y el cariño. En las matemáticas no existen los errores, siempre se llega al mismo punto y se llega a la verdad. Se tuvo la idea de que el racionalismo formaba un método que evitaba que todo conocimiento fuera falso y permitía que con él empiría que se puede traducir como experiencia. Cuando hablamos de la experiencia, en este contexto nos referimos exactamente a la experiencia sensible o el conjunto de percepciones. Llamamos empirista a toda teoría filosófica que considera los sentidos como las facultades necesarias para adquirir conocimiento. A lo largo de la historia de la filosofía se han dado varias formas de empirismo, unas radicales y otras moderadas. Por ejemplo, en la filosofía griega se puede citar la filosofía aristotélica y la filosofía tomista como filosofía más empirista que la de Platón. En el pensamiento medieval también encontramos autores muy inclinados al empirismo, como Guillermo de Ockham en la filosofía moderna del empirismo clásico y en el siglo XX el neopositivismo. Utilizamos el término empirismo para referirnos al empirismo clásico o inglés,
movimiento filosófico que habitualmente se contrapone al racionalismo clásico. En el sentido estricto, utilizamos el término empirismo para referirnos al empirismo clásico o inglés, movimiento filosófico que habitualmente se contrapone al racionalismo clásico y se caracteriza por las siguientes notas. La primera dice que los autores más importantes nacieron en las Islas Británicas entre los siglos XV y XVIII, y sus representantes más importantes son John Locke, y también se encuentra entre ellos David Hume, que se considera el máximo y más importante representante. En segundo lugar, tenemos que el objeto del conocimiento son las ideas y no el mundo exterior. La tercera indica que el origen del conocimiento está en los sentidos. La cuarta nota rechaza las ideas innatas. La quinta dice que la experiencia, tanto la interna como la externa, es el criterio de validez y el límite del conocimiento. La experiencia interna es la percepción de la propia vida anímica. La experiencia externa es la percepción externa o percepción de los objetos físicos. Además, se niega la intuición intelectual, aceptando solo la intuición empírica, la intuición sensible. Otro punto importante es que acepta la intuición solo para la lógica y los pensamientos matemáticos. Además, sostiene que para el conocimiento del mundo solo es necesaria la inducción. También tenemos que tomar la ciencia natural como su modelo de ciencia. También da, particularmente Hume, explicaciones psicologísticas. Por último, tenemos que apoyar los ideales éticos y políticos de la Ilustración. Los pensadores empiristas todos coinciden en la tesis según la cual todos nuestros pensamientos, ideas, conceptos o conocimientos provienen de la experiencia. Thomas Hobbes cree en la capacidad de estimular el placer a través de los sentidos. No acepta otra experiencia más que lo sensitivo y piensan que no hay nada en el espíritu que no haya pasado antes por lo sensitivo. John Locke hace una diferenciación entre esto, como por ejemplo, la experiencia externa, que es lo sensitivo, y la experiencia interna, que se refiere a reflexionar, la experiencia que el alma tiene de sus propios estados. Para estos pensadores, la experiencia es de lo particular, no de lo general, pero la forma en la que se repiten estas experiencias da lugar a un proceso de abstracción. La experiencia deja marca en la memoria. Esto delimita a una forma de esquema que se convierte en una idea general en lo que se asocia una palabra. La huella del esquema se convierte en la representación mental y de aquí nace la idea en conjunto a la palabra. En Aristóteles, la sustancia se compone de materia que particulariza y aporta los rasgos contingentes y forma lo que es en general, lo que es esencial a los caracteres necesarios. La identidad real del individuo es un compuesto de esta naturaleza. Solo hay una ciencia de lo general. El conocimiento consiste en disociar la forma de la materia por una operación intelectual del espíritu. Así, llegamos a la conclusión clara y distinta que dice Aristóteles, lo que es la sustancia pensante y lo que es la sustancia extensa. La idea de la materia y la idea del espíritu que están en nosotros son innatas. En todo ese proceso de conocimiento se desarrolla a priori de la experiencia sensible. Por otra parte, los empiristas ingleses atacan la idea de la sustancia, de las ideas innatas y de la intuición intelectual a priori de la esencia de las cosas. John Locke reduce la idea de sustancia a algo indeterminado, que no podemos conocer. Conocemos a través de las percepciones, y estas percepciones son de un mundo exterior de cosas, independientes. No tenemos entrada directa a ese algo en sí. La esencia de ese algo forma la sustancia, no lo real. No está impresa en nuestro entender. No hay ideas innatas. El espíritu es una tabla sin escribir, o un espejo en la que se imprime las experiencias sensibles o perceptivas según lo que dice Locke. Siempre asociamos de forma automática empirismo y materialismo. Si bien hay alguna afinidad que los acerca, si se toma en serio el hecho de que no tenemos otra cosa más que percepciones sin escribir, puede resultar menos necesario este vínculo de lo que es a primera vista. Por ejemplo, Thomas Hobbes, que nació el 5 de abril de 1588 y murió el 4 de diciembre de 1679, fue un filósofo inglés cuya obra, El Leviatán, influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por
por excelencia del absolutismo completo. Thomas Hobbes es el materialista más radical entre los empiristas. Solo se basa en la experiencia externa y toma una visión mecanística de lo general. Él niega la existencia de una sustancia espiritual y crítica, no niega la percepción de una actividad del pensamiento, pero no quiere deducir de ello la existencia de una sustancia espiritual. Piensa que el pensamiento es la actividad particular de un cuerpo que piensa, por lo tanto, sigue siendo oscura a la reflexión y la introspección. El pensamiento se manifiesta así como un fenómeno de la materia que no se puede conocer de forma inmediata y a priori, sino en su realidad propia. El contexto de las ideas de Hobbes de su época, influidas por el fanatismo, la intolerancia religiosa, la lucha sangrienta por el poder y la guerra civil, el Leviatán aparece 2 años después de la ejecución de Carlos I. En este libro de la historia de Inglaterra, dominadas por el choque de fuerzas y de voluntades de poder, y siempre con riesgo de muerte y de guerra universal, en la que se decapita el poder. Una de las causas de la agitación de la sociedad inglesa es la conclusión entre la Iglesia y el Estado. Se trata de una complicidad universal, pero tiene su punto culminante en Inglaterra, donde se instituyó como religión el Estado, el anglicanismo. De todos estos hechos tendrá su forma inicial la democracia liberal en Europa bajo la pluma de Locke. Hobbes adhiere a un materialismo mecanicista integral, en el que explica el juego de fuerzas físicas que ejercen los cuerpos en movimiento. Describe el ser vivo, pero también el mental y la psicología. La organización social de los hombres es concebida en función de las leyes mecánicas del universo. Hobbes distingue 2 tipos de cuerpos. Por un lado, los naturales, que son obras de la naturaleza, y su conocimiento corresponde a la filosofía natural, la física. Y los políticos, que son cuerpos que son creados por la voluntad y la razón humana. Son instituidos en el sentido de construidos e inventados. El cuerpo político es el objeto de la filosofía política o la ciencia política. Por lo tanto, ciencia y técnica de la organización social. La filosofía se apoya en la antropología, cuyos postulados básicos son iguales a los del mecanicismo físico. La filosofía. A continuación hablaremos sobre las bases de la filosofía política. El estado de la naturaleza. Hobbes los describe de la siguiente forma. El atomismo. Ahora hablaremos sobre las bases de la filosofía política. El estado de la naturaleza. Hobbes lo describe de la siguiente forma. El atomismo individual. La humanidad no es otra cosa que la suma de todos los individuos. La violencia permanente. Las relaciones naturales son violentas. Es la ley de la lucha universal por el poder o la supervivencia del más fuerte. La anarquía insuperable. Dado el carácter desordenado de las interacciones y de la igualdad de fuerzas que luchan entre sí, el poder no consigue pacificar definitivamente a los hombres. El estado de guerra es permanente. La naturaleza ha dado todas las cosas a todos los hombres. De aquí viene el Leviatán. Después viene el pacto, que es un contrato por el cual los hombres dejan atrás el estado de naturaleza. Lo que lo lleva a ese pacto es el miedo constante y universal, en conjunto con el estado de naturaleza y el riesgo de muerte permanente, lo cual llega a cada hombre a concluir que el pacto conviene a su interés. Este pacto entre los hombres producirá a la sociedad al mismo tiempo que el Estado, condición necesaria para la vida de la sociedad. El Estado, para Hobbes, tiene el poder supremo de un monarca o soberano absoluto. Hobbes lo define en el Leviatán. El pacto es para los hombres despojarse de su poder propio y dejarlo en manos del soberano, que desde ese hecho dispondrá de todo el poder concentrado en él. Los efectos de esta concentración son el miedo de los individuos, que se focaliza en el soberano. Deja de estar difuso la concentración, trae orden y unidad. Los individuos son ciudadanos, son iguales todos en derechos. El poder absoluto asegura la paz universal. Después viene el Estado. La función del Estado está determinada por la razón que reside en su origen. Salir del estado de naturaleza.
De tal forma, el Estado es una construcción de los individuos con el fin de garantizar el orden, la seguridad, la paz y la igualdad. Con este fin, el Estado pone todo en juego y de manera prioritaria la educación. El soberano no es un soberano que reprime permanentemente. Tales intervenciones repetidas son más bien un defecto del poder en su ejercicio. La filosofía política de Hobbes excluye el ejercicio arbitrario y abusivo del poder, porque lo vuelve contradictorio con la razón de su institución. Este poder pervertido se debilita, pues engendra la sociedad en residencias. Debilitado desde dentro, el Leviatán corre el riesgo de ser destruido y conquistado desde el exterior por otro Leviatán, otro Estado o nación. Por lo tanto, el príncipe injusto deteriora su cuerpo político y se condena a sí mismo. Por eso se hablaba hace unos momentos que la paz nunca es segura y que la naturaleza de las relaciones es estar en guerra. La función del soberano está dentro del fin para el cual se le ha conferido el poder, lo que es el ciudadano, la seguridad del pueblo. Después, y ya por último, un humanismo lúcido y duro. La idea de Hobbes se caracteriza por las nociones de fuerza y de poder. Es factible una ciencia de la fuerza solamente la naturaleza de la razón. Del soberano es susceptible a evitar que el Estado caiga por las pendientes de abusos e injusticias. Hobbes no admite control ni contrapoder por las pendientes de abusos e injusticias. Algunas veces reconoce al individuo su derecho a sus prerrogativas naturales originales. Si el soberano es injusto y no cumple con su función específica, además, al no ser canalizado por instituciones, este derecho llevaría a una desintegración de la sociedad y un volver al estado de la naturaleza. Se le puede interpretar con un sentido teocrático, que serían las debilidades de un soberano, humano, demasiado humano, y encajaría bien al mecanismo de Hobbes. La coherencia funcional y pacífica está dada y garantizada por un Leviatán creado como gran máquina, asistida por técnicos, en este caso teócratas. Esto plantea preguntas actuales y futuras. No se debe esconder el aporte de Hobbes a la construcción histórica del humanismo moderno. Es el primero en diferenciar el universo natural, el mundo instituido por los hombres, desde un punto de vista unitario, que preserva la posibilidad de conocerlos y de dominarlos. Hobbes es autor de ideas de la filosofía liberal progresista que se desarrollarán en todos los siglos posteriores. El segundo personaje del que vamos a hablar es de Berkeley, el inmaterialista. Nació el 12 de marzo de 1685 en Desert Castle, Irlanda. Cursó estudios en el Trinity College de Dublín, convirtiéndose profesor en 1707. Católico anglicano devoto, escribió The Principles of Human Knowledge, es decir, los principios del conocimiento humano en español. Publicado cuando Berkeley solamente tenía 25 años de edad. Posteriormente editó una versión más popular que se llama Los tres diálogos entre Gías y Filonus, en 1713. En 1728 se traslada a Estados Unidos para crear una escuela misionera en las Bermudas, pero abandonó su proyecto en 1732. Ayudó al desarrollo de las universidades de Yale y Columbia, que son ahorita numerosas escuelas a nivel mundial que todos sabemos, todas las conocemos. En 1734 fue obispo de Cloyne, donde permaneció hasta su retiro. Sostenía que el escepticismo surge cuando la experiencia o las sensaciones se encuentran desligadas de los objetos, no dejando ningún camino posible para saber de ellos, excepto a través de las ideas. Propone una teoría de monismo mental, en la que afirma que la realidad es fundamentalmente mental, valga la redundancia, y que el mundo físico es un constructo derivado. George Berkeley falleció el 14 de enero de 1753 en Oxford. Berkeley tiene un concepto del empirismo en contradicción con las ideas de Hobbes y termina en un inmaterialismo. Deduce de ello, de su tesis empirista, de cómo accedemos a las percepciones,
que no podemos hablar de una realidad sustancial exterior, que existiría aún así no la percibiéramos, y sería la fuente de las percepciones. Para Berkeley, lo único que existe son las percepciones, es decir, ser es ser percibido. En este sentido podemos interpretarlo como que para él tú ya eres un ser porque alguien más te está viendo. Esta idea tiene su coherencia en la cual el sujeto le atribuye existencias a sus percepciones en el momento en que las tiene. Esto se define como solipsismo, el cual niega la existencia de lo material independiente del yo que percibe. Es un inmaterialismo. Esta posición que está ligada con el idealismo y la fenomenología. Con el idealismo, la percepción se aproxima más a una idea o a una representación mental que a una cosa material. El inmaterialismo es una especie de idealismo que reconoce como real el yo consciente. Con sus representaciones y estados mentales, no distingue entre fuente interna y no distingue entre fuente externa. Fenómeno significa lo que se me aparece. El inmaterialismo reconoce el ser solo al aparecer. Las percepciones son apariencias porque no son lo único real, y detrás de ellas no hay nada. El radicalismo solipsista de Berkeley fue atemperado por una consideración. La experiencia lleva a distinguir dos tipos de percepciones. Una, son persistentes y al parecer independientes de la voluntad que imponen. La otra, son evanescentes y al parecer independientes son evanescentes y se pueden formular y anularlas al placer. La imaginación. Berkeley sostiene que las ideas no las impone el espíritu más poderoso que el nuestro, es decir, Dios. Lo que denominamos mundo material es solo un conjunto de percepciones que Dios nos impone. Podemos conocer ese conjunto perceptivo constante y una vez que lo conocemos no queda nada por conocer, porque no hay detrás de las apariencias ninguna realidad material o física en sí e inaccesible. Detrás está Dios, nos sobrepasa absolutamente y no constituye un objeto para la ciencia. El tercer personaje del que vamos a hablar es de John Locke. Este personaje se basaba en tres fundamentos importantes, que era la política, el Estado y la moral. John Locke nació en Greenton, cerca de Bristol, Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. A él se le fue denominado el padre del empirismo y del liberalismo moderno. Se educó en Westminster School y en la Christ Church de Oxford. En 1658 se convirtió en tutor y profesor del griego y retórica. Más tarde, volvió a Oxford y estudió medicina. La fama de Locke era mayormente como un filósofo y no como un pedagogo. Prácticamente todo el pensamiento posterior influenciado por su empirismo hasta desembocar en el escepticismo de Hume. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar sus lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas representan un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo como una reflexión profunda sobre sus bondades, defectos y alcance. Influyó de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa y la Declaración de los Derechos Británicos en 1689. Tras algunas vicisitudes en el mundo de la política internacional, que no le valieron pocos problemas, tuvo muchos problemas, Locke volcó la experiencia de su vida intelectual en dos obras cumbre: el ensayo sobre el entendimiento humano, sacado en 1690, y Pensamiento sobre educación, sacado en 1692. Había varios puntos importantes de él. Era una persona muy prudente. En el tiempo,
Locke está entre Hobbes y Berkeley. Tiene una posición intermedia que es también una concepción del mundo que no es materialista ni inmaterialista. No descree de la legítima existencia de un mundo exterior real. Hace de él un conjunto de sustancias indeterminadas, es decir, inaccesible. Parte del principio empirista, del cual no conocemos nada si no es a través de la percepción, hace una distinción entre la esencia fenomenal o nominal de las cosas y la esencia real, inaccesible. La esencia fenomenal es el conjunto de lo perceptible y que parecen conectadas, de manera que su presencia sirve como criterio de identidad, reconocimiento y que permite dar nombre a una cosa o negárselo. Por ejemplo, en español nosotros sabemos que esto es un rizador de pestañas. Alguien que no lo puede ver, que no lo puede asimilar, no sabe que esto es un rizador de pestañas. Es un ejemplo muy sencillo. Para Locke, la estructura física es inaccesible a nuestras capacidades de percepción, es decir, sensorial, que son mucho más groseras. La ciencia empirista de Locke es un saber de superficies o apariencias. Este saber es fiable y es legítimo, no explica la realidad profunda, ni penetra en las sustancias que solo lo reconoce como algo indefinido e inaccesible. La diversidad del empirismo inglés no tiene nada que envidiar a la del racionalismo continental. Esta diferencia atiende a la concepción del mundo como el estatus de la ciencia empírica. Lo segundo de Locke era que estaba entre la moral y la política, y dentro de esto separaba muchos puntos. En este caso es el estado de naturaleza moral y derecho natural. Para Locke existen leyes inscritas en la naturaleza del mismo ser humano y accesibles a su corazón y a su razón, que aunque suene cursi, es un concepto que él tomaba en cuenta. Son leyes naturales, no son leyes causales, son leyes comparadas a las del derecho o de la moral. Imponen obligaciones y prohibiciones y son permeables a la libertad humana. Aunque el estado de la naturaleza sea un estado natural, no es un estado de licencia. El estado de la naturaleza tiene la ley de la naturaleza, que debe regirlo y a la cual todos están obligados a someterse y a obedecer, es decir, ensayo sobre el gobierno civil. Por lo tanto, hay una moral o un derecho natural que el hombre puede percibir en su conciencia sin intervención de una revelación divina asociada a una religión, aun cuando en la última instancia la ley natural sea querida por Dios. El derecho natural comprende libertad individual de acción, derechos de apropiarse de los productos del trabajo propio, respeto al prójimo y a sus pertenencias, la legítima defensa y la igualdad. En consecuencia, derecho y moral atemperan el estado de la naturaleza, que no está fuera de la ley ni de la virtud. El estado natural tiene lagunas y la humanidad trata de poner fin a las miserias que le están asociadas, por medio del estado social, cuya obligación primordial es garantizar el respeto de la ley natural y afianzar así la garantía de la felicidad. En efecto, 1. El estado de la naturaleza no carece de ley y la guerra perpetua no lo resume por entero. 2. La humanidad natural es una suerte de sociedad defectuosa y no la ausencia de toda sociabilidad. Y 3. La convención o el contrato es el estado social. El estado social es un contrato individual, libre y voluntario que asegura el paso del estado natural al estado social. Todo hombre puede adherirse o no a él. El pueblo es el único soberano. El pueblo elige sus representantes, como lo es la democracia, quienes dictan las leyes, y la regla de la mayoría, cuya opinión se considera que es la más razonable. Cuando una cierta cantidad de personas está convencida de que forma una comunidad y un gobierno, constituye un político único, en el cual la mayoría tiene derecho de decidir y actuar. El
hombre es más libre con la ley que sin ella, y eso es obvio, todos lo sabemos. Los límites del poder y el derecho a la resistencia también son parte de lo que pensaba Locke. Locke desconfía del poder absoluto porque lo corrompe, es decir, por ejemplo, las monarquías. La ruptura de este derecho da lugar a resistir a todo poder abusivo e implica la ruptura del contrato social que nos dice que todos tenemos derechos y todos tenemos una libertad de expresión, y aquí él, por ejemplo, quiere abolir, la esclavitud. En la Carta Magna de Tolerancia de 1689, en el siglo XVI, termina en Inglaterra la amalgama de los dos poderes, el civil y el eclesiástico. Como sabemos, el civil somos todos nosotros y el eclesiástico es la Iglesia. Enrique VIII funda el anglicanismo como religión de Estado. Y Locke piensa que el Estado tiene que ocuparse de lo material secular de la sociedad de acuerdo al contrato social, no tiene que intervenir en el dominio espiritual. La fe y la religión son cuestión de creencias individuales, por lo tanto hay que respetar las libertades de conciencia, o sea, que si tú quieres ser católico, creyente, lo que quieras, se respeta. La separación del Estado y la Iglesia, de lo público y lo privado, porque al final todo depende de la conciencia de cada ciudadano. La intolerancia está en la confusión entre el Estado y la Iglesia. Y él considera que es menester ante todo distinguir entre los asuntos de la ciudad y los de la religión, definir límites entre Iglesia y Estado, y el poder civil no pueden percibir artículos de fe por ley civil. El poder del Estado es exclusivamente para los bienes civiles y cuida las cosas de este mundo. Hola, yo soy Annette y les voy a hablar sobre David Hume y la constitución empirista de la ciencia moderna. Hume era un historiador y filósofo escocés. Nació en Edimburgo el 7 de mayo de 1711. Está considerado como uno de los más importantes pensadores occidentales de todos los tiempos. En vida fue más conocido como historiador que como filósofo, siendo su obra magna Historias de Inglaterra, un clásico que fue utilizado en la enseñanza habitual para hasta bien entrado el siglo XIX, aunque su pensamiento filosófico después fue más importante. Él también fue considerado un precursor de la ideología liberal. Fue también un renovador del género del ensayo y su pensamiento. Fue influido por empiristas como Locke o Berkeley. Su obra Ensayos de Moral y Política, escrito en 1744, le supuso por un lado más reconocimiento en la actualidad, aunque también fue acusado de herejía. La herejía quiere decir que sus pensamientos eran contrarios a los que todo el mundo le decían que eran los correctos. Esto le privó de acceder a la cátedra de filosofía en la Universidad de Edimburgo. Hume era ateo y después se consideró como uno de los más importantes en la corriente laica del pensamiento. En el campo de la economía también influyó, ya que él desarrolló la base de la inflación beneficiosa. David Hume murió en Edimburgo el 25 de agosto de 1776. Pero el aporte más importante de la concepción crítica de la ciencia moderna se debe a David Hume. David, filósofo, contribuyó a precisar el estatus de la ciencia como conjunto de enunciados que formulan leyes casuales, llamadas leyes de la naturaleza. Ahora vamos a les voy a hablar sobre el análisis crítico del nexo causal. Una ley causal afirma ciertos tipos de acontecimientos llamados causa y efecto. Causa y el efecto
No hay una relación lógica que permita deducir el efecto de su causa. Entre la causa y el efecto no experimentamos una tercera cosa o un tercer acontecimiento. En realidad, entre el efecto y la causa no experimentamos nada. Aunque las leyes causales no son lógicas o innecesarias, nos aportan información que no podemos deducir o anticipar. Ahora haremos un análisis crítico de la inducción. Las leyes causales no tienen la universalidad de las leyes lógicas. Se trataba del problema de la inducción, el paso de lo particular a lo general. No tiene justificación racional. Cuando tenemos la costumbre de ver dos ideas o impresiones unidas una de la otra, la aparición de una de ellas o de su idea nos lleva inmediatamente a la idea de la otra. Esto está tratado en la naturaleza del humano. La costumbre es la gran guía de la vida humana. Es el único principio por el cual la experiencia nos es útil. Esto quiere decir que la costumbre, cuando tenemos una costumbre y lo hacemos varias veces, esto nos lleva a que experimentamos y nos da más sabiduría, aprendemos más. Ahora hablaremos de la ciencia empírica, lógica formal y pseudosaber metamorfísico. Ahora hablaremos sobre la ciencia empírica, lógica formal y pseudosaber metafísico. Hume prepara el neopositivismo o positivismo lógico en el siglo XX, al tomar como legítimo dos tipos de enunciado, los cuales son enunciados empíricamente verdaderos y enunciados formalmente verdaderos. El empíricamente verdadero son verificados por confrontaciones de los hechos, y el enunciado formalmente verdadero son verificados por confrontamientos con los hechos. Ahora hablaremos sobre la separación del ser y el deber. Bueno, el ser y el deber ha sido una contribución muy importante de Hume a la filosofía. Es el principio entre la separación del ser y el deber. Karl Popper fue una influencia muy importante para Hume y ha sido determinantemente para la definición y el lugar de la ciencia. Aquí les explicaré la diferencia del ser y el deber. El ser es descriptivo, describe la realidad y se divide por verdadero o falso. Un ejemplo sería: la puerta está abierta. Y en el deber es perspectivo, emite juicios de valor o argumentos. Se dividen en correcto o incorrecto, y un ejemplo puede ser: la puerta debería estar abierta. Es hora de llegar a una conclusión. Los pensadores ingleses afirman la fiabilidad de las matemáticas, pero sobre todo de la experiencia y la experimentación. Se cree que la experimentación es la única fuente verdadera del saber y, según algunos, la única fuente del pensamiento. El empirismo piensa extraer todo de la experiencia y el racionalismo busca extraerlo todo de la razón. A continuación les mostraré un cuadro donde muestro concretamente lo que es la diferencia entre el empirismo y el racionalismo. Con este cuadro terminaré de explicar la diferencia entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo es una teoría basada en la afirmación de que la razón es la fuente del conocimiento. El empirismo es una teoría basada en la experiencia, es la fuente del conocimiento. En el racionalismo se cree en la intuición y en el empirismo no se cree en la intuición. En el racionalismo los individuos tienen conocimientos innatos y en el empirismo los individuos no tienen conocimientos innatos. ¿De dónde viene el conocimiento? En el racionalismo, el conocimiento se basa del uso de la razón y la lógica,
y en el empirismo el conocimiento se basa en la experiencia y la experimentación. Ideas natas. El racionalismo, una de las ideas natas, son la deducción, el conocimiento innato y la razón. Y en el empirismo es la inducción, las experiencias y sensoriales.